Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Evelyn y este podcast se llama El Ruido de la Iglesia. Acá estamos acompañados con los chicos. ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Muy contento de estar en este nuevo podcast. La verdad que Dios siempre nos permite compartir una conversación, ¿sí? Pero de cosas tan importantes y tan necesarias que la verdad que si vos estás del otro lado, esto es mucho mejor, ¿sí? Esperamos que estés ahí conectado. Dios los bendiga, mi nombre es Ezequiel y comenzamos este podcast a hablar de cosas interesantísimas. En este podcast tenemos cosas que realmente tienen mucho que ver con lo que también ha pasado en Pentecostés. Y yo creo que podríamos hacer algún pequeño resumen de lo que ha pasado en Pentecostés. Realmente fue una fiesta tremenda y nada, yo me fui bendecido. Hemos tenido la visita de aquel pastor que nos ha dado una palabra poderosa de parte del Señor y realmente Dios nos ha hablado y hemos sentido al Espíritu Santo de alguna manera sobrenatural, algo nuevo de parte de Dios en esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué dicen ustedes? El anterior podcast era Hablemos de la Promesa y creo que ahí como que tuvimos la visión, ¿no?, de lo que iba a suceder. Teníamos como esas expectativas de lo que iba a acontecer este domingo y la verdad que realmente fue una bendición al grupo de jóvenes y hay adolescentes. Dios ya nos estuvo hablando en la semana, el sábado en la reunión que tuvimos Dios ya nos estaba dando el indicio de lo que iba a suceder el domingo y el domingo fue para mí una gran celebración. La presencia de Dios nos inundó, nos abrazó y nos acompañó y creo que fue una fiesta increíble. Sí, fue una hermosa experiencia. Creo que uno se tiene que preparar siempre para vivir este tipo de experiencia. Y la verdad que fue una bendición poder experimentar eso, ¿no? Espero que la iglesia también del otro lado haya experimentado esta hermosa celebración y a la vez sentir al Espíritu Santo tan personal, está obrando en nosotros y eso es lo más lindo. Así que bueno, hablamos del Espíritu Santo, hablamos del Pentecostés y hoy vamos a seguir, creo, con ese ímpetu. Venimos aparte, le contamos ahí un poquito a la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, venimos como emocionadísimos porque la verdad que ha sido un fin de semana donde Dios nos ha bendecido de una forma impresionante a nosotros, a toda comunidad evangélica de fe y seguramente a toda iglesia de Dios que ha festejado y ha celebrado esta gran fecha como la del Pentecostés. Así que estamos como, muy prepárate, contentos. Yo diría que si estás ahí en tu casa, prepárate, agarrá, poné la pava, prendé la pava, valga la redundancia. Si tenés pava eléctrica. Exacto, si no prendé ahí la cocina. hornalla, prepárate, si estás ahí escuchando de donde sea, donde estés, prepárate porque hoy también tenemos un lindo tema para seguir hablando y creo que así como nos viene hablando Dios en esta semana, nosotros también te vamos ahí a llenar un poquito con las palabras. Qué gran tema de hoy, ¿no? Qué gran tema. Seguimos hablando, creo que no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo. No podemos dejar de hablar del Espíritu Santo y hoy hablamos de qué, contanos. Hablemos de cualidades. Tremendo. Iván, Eve, hablemos de cualidades. Hablemos de cualidades y creo que para hablar de cualidades tenemos que hablar primeramente qué es una cualidad. Yo ahí anduve haciendo mi investigación de diccionario haciendo la tarea. de Google, podríamos decir, y anduve viendo que una cualidad es aquello que distingue o marca la esencia de una persona. Muy bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Todos tenemos cualidades, ese? Yo si miro a alguna otra persona, yo veo sus cualidades. Quizás los seres humanos decimos, yo veo la cualidad de aquella otra persona. A veces por ahí nos cuesta ver nuestras cualidades, aunque tenemos cualidades. Tal cual. Tenemos cualidades. Sí. Pero tendemos siempre a ver las cualidades del otro, ¿viste? Esa persona. Es más fácil identificar de otra persona que es más no. fácil lo que ven tus ojos, identificas, esa persona tiene esa linda cualidad. Quisiera también tener esa cualidad. Pero también nosotros podemos ver dentro de nuestro que Dios ha depositado cualidades que si uno hace una lista va a encontrar y va a poner esas cualidades en una lista y va a decir, wow, son muchas, no las he visto pero son muchas. Y cuando vemos a otra persona, por ejemplo, ser humano, también encontramos esas cualidades y cuanto más el ser sobrenatural del cual vamos a hablar hoy. Sí, no, la verdad que es muy lindo también ver esto, ¿no? De la personalidad, justo de lo que vamos a hablar, del Espíritu Santo, su persona. Entonces, nosotros cuando nos referimos a la persona podemos identificarla por las características, por los aspectos, decir, esta persona es muy buena, esta persona es muy alegre, esta persona es muy agradable al hablar. Y esas son partes de las cualidades, ¿no? Que es muy lindo que hoy podamos
conversar justamente esto, que el Espíritu Santo tiene cualidades que son muy bonitas, muy lindas. Ya está, ya dijimos el Ya tema. dijo la palabra. Ya dijo Estamos la spoileando. palabra. Estamos spoileando, pero no se lo pueden perder. Arrancamos. Espíritu Santo. Es increíble El que Espíritu hoy el tema es este. El título es Hablemos de cualidades y hablamos de las cualidades del Espíritu Santo. Así que arranquemos, muchachos. Arranquemos. Tenemos mucho para hablar. Como Qué dije, prepárate desde que estás ahí del otro lado, si nos estás escuchando, nos estás viendo. Para nosotros es un placer compartir esta charla entre amigos, con vos, con toda la iglesia. Así que somos bendecidos también y esperemos que seamos de bendición. Es un placer. Y comenzamos con la primera cualidad y todos vamos a ponernos a pensar en la palabra que da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio. Da testimonio. Ahora, cuando nosotros decimos da testimonio, podemos agarrar el texto de Romanos 8:16. Él da testimonio. La palabra dice que el Espíritu Santo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Pero para. Está muy Porque, tremendo. claro, sé. Está sí, muy necesito. demasiado tremendo Vamos a está traerlo ese. un poquito a la realidad. Claro. Dame un ejemplo de cómo es eso de que da testimonio. Da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, por ejemplo, yo te digo a vos, Iván, vos sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Pero vos podés creerlo o no podés creerlo. Esa es tu decisión, poder creerlo o no poder creerlo. Pero hay alguien que toma esa palabra de sos hijo de Dios y la transforma en convicción. Porque la transforma en convicción. O sea, el Espíritu Santo trae a nosotros esa convicción, esa seguridad, certeza de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora, si Dios te dice a vos, sos mi hijo, la convicción la trae el Espíritu Santo. Sos hecho hijo de Dios. Y eso también lo podemos ver. Dios nos dice a nosotros, pero también la gente lo puede ver. Vemos en nuestro gente lo entorno. Antes de arrancar el podcast andábamos charlando y comentábamos qué increíble cuando una persona que por ahí no nos conoce tanto, no conoce que vamos a la iglesia y demás, y ve algo distinto en nosotros, ve ese no sé qué, dirían ellos, Sí, tal cual. distinto en nuestras vidas. Y hablábamos con Iván en nuestro ámbito universitario también, cómo marcamos la diferencia, ¿no? Ahí se me viene enseguida la palabra de Dios, donde habla de que somos luz, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y digo, qué increíble, porque nos pasa que aún sin tener que gritar a los cuatro vientos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, marcamos ahí la diferencia. Y ahí ya estamos dando testimonio que somos hijos de Dios. ¿No es cierto, Iván? Es verdad, eso es muy, muy importante, muy lindo. Uno cuando se mueve en el ámbito del estudio, uno puede darse cuenta que no todos piensan igual. Y sin embargo, tal cual como vos decías, Eve, la luz, ¿no? Lo que dijo Jesús. Jesús dijo, sean luz. Y lo más importante, que algo que a mí siempre me llama la atención, esto que Él nos dice, ¿no? Él nos prefiere que nosotros estemos en el mundo, pero para hacer la luz, para demostrar su esencia, para mostrar lo que tenemos, que es justamente a Él. Entonces, es muy importante en ese sentido poder ser la diferencia donde uno se mueve, donde uno está, que las demás personas vean que verdaderamente es Jesús. Por ahí no nombrándolo en todo momento. Uno puede nombrarlo, pero no en todo momento. Pero siempre cuando uno demuestra esa actitud, la otra persona va a decir, hay algo diferente. Ahí tenemos al Espíritu Santo ayudándonos a ser diferentes, ayudándonos a marcar la diferencia en cualquier ámbito, no solamente en el estudio, en el trabajo, no sé, en el barrio, tranquilamente cuando vamos a comprar y decimos buenos días, capaz que incluso en ese buenos días ya estamos transmitiendo ahí que el Espíritu Santo está con nosotros y que Dios nos acompaña también. E incluso esas personas luego se refugian inconscientemente en uno y, por ejemplo, vienen y te cuentan las cosas que les suceden. Y vos te preguntas, pero ¿por qué me cuenta a mí? Y he escuchado gente que me ha dicho, estoy en el trabajo, estoy en el estudio y hay personas que se me acercan. ¿Y por qué? Porque encuentran confianza en esa persona. Encuentran confianza, entonces inconscientemente van, pero ¿sabes lo que encuentran? Y encuentran a Dios. Encuentran a Dios manifestado por la persona del Espíritu Santo que da testimonio. Tal cual. No solo a nosotros, sino también a los que ven de afuera, da testimonio. Da testimonio a que ese que está ahí es hijo de Dios. Vos le podés contar lo que te esté pasando y te va a traer una respuesta necesaria para vos y buena. No te va a mandar por otro camino que no te va a convenir, sino que ve en tu vida algo distinto. Y esa es la convicción del Espíritu Santo en el cual Él da testimonio.
Tremendo. Arrancamos, Está tremendo. arrancamos increíble y me parece que podemos hablar de tantas cualidades del Espíritu Santo, porque si bien nosotros vamos a nombrar unas cuantas, de todas tenemos ejemplo, porque de todas vivimos diariamente. Y la siguiente cualidad es... Sí, es una cualidad muy, muy importante del Espíritu Santo. Él es el guiador. En Juan 16 dice que Él nos va a guiar, Él les va a guiar a toda verdad. Eso es muy importante. Ahora, tengo una pregunta que va a sacar a lo que después vamos a hablar. La pregunta es, ¿alguna vez una persona que no es cristiana, no fue nunca a una iglesia, no vivió un ámbito o un encuentro con Dios, alguna vez ese tipo de persona le pidió una guía a Dios por alguna circunstancia de su vida? ¿Alguna vez dijo, Dios, ayúdame? Aunque quizás nunca tuvo un contacto con Dios en su vida, pero haya dicho, Dios, ayúdame en algún momento. Increíble, porque yo acá entro yo. Eso está bueno. Acá Tiene entro un a ejemplo contarles muy bueno. una experiencia que me pasó hace algunas semanas viniendo a la iglesia. Venía al servicio de la mañana en Remis, y cuando estábamos llegando acá sobre la calle 9 en Guernica, el remisero me pregunta si venía a la iglesia. Le digo que sí, y antes de bajarme, cuando ya le había pagado, me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y yo estaba en plan, sí, decime. Y me dice, ¿te puedo pedir oración por mí? Y le digo, bueno, sí, obvio, ¿cómo que no? Vamos a estar orando, decime por qué motivo te gustaría que estemos orando. Y me dice, mira, quiero cambiar de trabajo, el trabajo en el que estoy no me está yendo muy bien, me gustaría cambiar de trabajo y me gustaría que estén orando por eso. Me acuerdo que enseguida anoté el nombre y vine acá a la iglesia también oró por este hermano, y cuando vos hiciste esta pregunta, habíamos formulado, se me venía a la mente este ejemplo. Y qué increíble que muchas veces gente que quizás era un hermano que había llegado a la iglesia o no lo sabemos, pero qué increíble que buscan en nosotros la ayuda también. El decir, orá por mí porque sé que Dios también puede ayudarme a mí. Es increíble. Es increíble. Y vos fíjate que él en su corazón anheló, dijo. Seguramente él, no lo sé, quizás sabía cuál era la dirección de la iglesia, no lo sé. Entonces dijo, voy a tomar esa ayuda. Y que me den una guía. Porque a veces las personas necesitan esa guía, esa dirección. Y la buena actitud que tuvo este hombre fue, te pido que ores por mí. Cuando nosotros tenemos el evangelismo en las calles, lo que hacemos también es preguntar a las personas si tienen algún pedido de oración, porque la oración tiene un poder hoy, siempre, para siempre, porque el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Entonces nuestra oración también ayuda a aquella persona. Y esa persona, por ejemplo, que nos dice, sí, te pido por mi padre, por mi hermana, porque pasa esta cosa, sienten que esa es la guía, que esa es la dirección. Y eso es precioso. Aparte, se me venía a la mente que nosotros ya lo tenemos como incorporado. Sabemos que ante cualquier decisión que tengamos que tomar, nuestra guía primero es Dios. Él va a ser el que enseguida nos va a decir para qué es lo que tenemos que hacer. Pero por ahí la gente del mundo, claro, no está acostumbrada a esas cosas. Entonces, qué lindo es que busquen esa guía también en Dios. Aún, como vos decís, no sabemos si sabía o no, si yo venía a la iglesia, si no, pero él se tomó ese momento para decirme, orá por mi vida porque quiero que Dios me guíe. Increíble. Increíble. Y es tremendo también pensar que ahí estamos teniendo un acto evangelístico, Sí, sin darnos cuenta. A veces el Espíritu de Dios hace que tengamos ese acto evangelístico, de que le sembremos la palabra a una persona, como vos decías, Eve, como vos decías, Iván, en el simple acto de estar presente en algún lugar. Ya estamos predicando. Y ahí vamos al siguiente punto. Eso que te iba a decir. Sí, es una cualidad muy importante. Es una cualidad. Es ese que se viene el tercer punto que tenemos ahí en cuenta. Y si me permitís, te lo tiro así ya. Tíralo. Ya el tema para vos. Y es que teníamos pensado también que el Espíritu Santo dirige la evangelización. Contanos un poco. Dirige la evangelización. Lo que estamos diciendo es que Él nos está dirigiendo para que prediquemos las buenas nuevas. Y cuando decimos eso, quiere decir que el mismo Espíritu de Dios nos va a dar la palabra efectiva
nos va a dar la persona a quien nosotros tengamos que evangelizar, porque el evangelio es para todos, pero cuando nosotros vamos a evangelizar, puntualmente el Espíritu de Dios nos utiliza para que nosotros prediquemos de alguna manera o de alguna forma. Por supuesto con una guía, una dirección, con oración, con ayuno antes de salir a evangelizar. Por ejemplo, recuerdo que uno de los sábados que íbamos a evangelizar, estábamos tocando la guitarra en el tren, tocábamos la guitarra en el tren y después compartíamos una palabra, un texto bíblico y hablábamos del amor de Dios. Y bueno, había personas que después repetían la oración de confesión de fe, porque decíamos repitan en el nombre de Jesús la oración de confesión de fe, y después quizás esa persona lo dice con sus labios en voz baja y reciben a Jesús en su corazón. Y por ahí en el vagón hay no sé cuántas personas, quizás hay 40, 50 personas en el vagón sentados y ni siquiera por ahí se dieron cuenta de que un segundo les costó una vida nueva. Claro. Y aquello es tremendo. Y el Espíritu Santo te guía también para saber direccionarte a hablar con una persona. Por ejemplo, había una señora que cuando estábamos tocando la guitarra, cantando, yo recuerdo muy bien que ella me mira fijamente como que algo estaba viendo en nosotros. Entonces yo me acerco a esa mujer y le digo, antes de que yo llegue, aclaración, antes de que yo llegue, el Espíritu Santo me revela que ella era una cristiana apartada. ¿Sí? Me revela que era una cristiana apartada. ¿Cómo lo sé? Bueno, el Espíritu te da testimonio, como decíamos en el primer punto. Te da testimonio. Y cuando Él me guió para ese lado, entonces yo le dije, ¿qué tal? Buen día. Dios me dice que usted ya conocía las cosas de Dios y que está lejos de Dios. Sí, me dice. Y cuando me dice sí, yo digo, gracias, Señor, porque fue tu Espíritu Santo que me guió hacia esa mujer. Ella se reconcilió con Dios y justamente iba para la cárcel a visitar a su hermano. Así que le dimos una palabra conforme a eso para que Dios bendiga también a su hermano, para que cuando ella vaya le predique la palabra. Y Dios hace como Él quiere, porque yo no tenía ni idea que esa mujer iba a la cárcel a visitar a su hermano. Qué tremendo. Qué increíble, y creo que es un gran ejemplo el que nos estás dando ese, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Qué increíble que cuando salen a evangelizar, la otra vez también lo comentábamos, y es que están por ahí en una plaza con un cierto grupo, pero hay algo que te dice que vayas a esa persona que está sola, o que está ahí sentado sin acompañantes y demás, y Dios te da ahí la palabra exacta para darla en el momento, y qué increíble que el Espíritu Santo nos guíe en ese ámbito también. Así es. Sí, es algo muy tremendo porque es el mensaje que justamente Dios permite, porque el Espíritu Santo conoce las personas, conoce nuestro interior y conoce el interior de las personas. Y justamente cuando ese hablaba yo pensaba, ¿no? Qué importante es la guía del Espíritu Santo, qué importante es cuando el Espíritu Santo te dice, hay un mensaje y quiero que se la des a esa persona específica. Y el Espíritu Santo ha pasado en testimonios que he escuchado, en la experiencia que he tenido también, ha pasado de que el Espíritu Santo incluso puede revelar las caras de las personas. Tal vez en sueños, tal vez en diferentes maneras, ¿no? Pero el Espíritu Santo te puede revelar esa persona específica. Y bueno, hay una cualidad también que está muy buena. Muy buena. Y Eve nos tiene para decir mucho acá. A Eve para que Tiene muchas cosas para decir, que es la del profesor. También teníamos pensado que el Espíritu Santo es profesor, y ahí en Juan 14 dice que el Espíritu enseñará y les hará recordar. Y yo cuando enseguida dijimos esta cualidad, enseguida le dije a los chicos, esta me parece que es Esta la mía. es la mía. ¿Por qué? Porque uno como profesor, como docente, para aquellos que no saben, es la carrera que estoy estudiando, cuando llega al aula y estás dando ciertos contenidos, ciertos temas, siempre hay que retomar lo que se vio el día anterior, o siempre hay que retomar lo que se dio en la clase anterior. Y yo pensaba en esto, ¿no? Uno como profesor tiene que hacer llevar a la memoria aquello que habíamos visto. Me pasa también por ahí con los que nos juntamos solamente los sábados, y hay que hacerles recordar constantemente lo que vimos la clase anterior, la reunión anterior, y pensaba qué increíble que el Espíritu Santo sea el que nos hace recordar a nosotros todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que está en la palabra. Muchas veces la memoria, que sabemos que como personas puede fallar,
a muchos por ahí falla un poco la memoria y eso no hay duda, muchas veces nos acordamos del versículo. Aquí no, hay uno. no es, acá hay unos cuantos. Acá hay unos cuantos. Muchas veces nos acordamos del versículo, no nos acordamos dónde está y tenemos que andar buscando porque se nos olvida, o incluso ahí en la lista del súper se nos olvida traer las cosas cuando vamos a comprar. Pero qué increíble que esté la persona del Espíritu Santo haciéndonos recordar las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros y que sigue haciendo. Porque muchas veces cuando uno llega al camino del Señor, qué lindo que es cuando el Señor te recuerda de dónde te sacó y te dice, mira dónde te puse hoy. Y eso el Espíritu Santo te lo recuerda y es algo maravilloso. Vamos a poner un ejemplo que va también a dar una gran ayuda, por ejemplo, a meternos en el tiempo donde estaban los discípulos. Imaginémonos que los discípulos, cuando Jesús se va al cielo, les dice Jesús en Hechos, las primeras partes del capítulo 1 de Hechos, váyanse ustedes a no les dice vayan al aposento alto, les dice quédense aquí, al lugar a donde ustedes están, quédense aquí, pero no se muevan. Y cómo nosotros entonces entendemos que el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en Hechos capítulo 2. Bueno, reciben el Espíritu Santo, pero imagínense que lo que dice Eve, Él nos recordará. Él nos recordará, el Espíritu Santo nos recordará todo lo que necesitamos saber. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, y los discípulos se quedaron esperando la promesa. Pero ellos recordaban las palabras de Jesús de que hay una promesa, vendrá el Consolador. En versos anteriores, en los evangelios, antes de llegar a Hechos, encontramos que los evangelios, Jesús les dice, va a venir la promesa del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo ellos mantuvieron aquella enseñanza, aquello? Bueno, Dios estaba trabajando en sus corazones y les hacía recordar cada cosa. Ahora, por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo, y toma a Pedro para predicar, Pedro se acuerda del libro de Joel y toma palabras textuales del libro de Joel. Ahora él yo creo que no tenía una escritura a mano porque los tomó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio aquel recuerdo. Y a nosotros también, además de que leamos la palabra, imagínense los discípulos recordándose por medio del Espíritu Santo las palabras que Jesús les dijo para predicar, porque no tenían la Biblia. Los evangelios no lo tenían escritos ellos. Ellos tenían las palabras que Jesús les habló todo este tiempo, y los discípulos, ahora, ¿cómo se acordaban? El Espíritu Santo les hacía recordar, como dijo él. Les recordaba. Es increíble. Es increíble. Y aparte, cuando hablabas ese, se me venía a la mente también esto de que les pasa a ustedes cuando van a evangelizar, que el Espíritu Santo está ahí haciéndoles recordar ciertas palabras, ciertas escrituras donde es importante tocar, y es como seguimos con lo mismo, ¿no? Es increíble cómo podemos conectar cada una de las cualidades, porque realmente la persona del Espíritu Santo es increíble, es realmente increíble. Y ahí tenemos una más, tenemos una cualidad más. A ver, ese, contanos. El Espíritu Santo es intercesor. El Espíritu Santo, y queremos por ahí tocar un poquito lo de Romanos 8:26. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, Él intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Lo que quiere decir quizás es que Él está por nosotros también peleando. De acuerdo. Haciendo una lucha diaria por nosotros, para que nosotros, y además, nosotros quizás no nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios hoy mismo está peleando por nosotros, para que nosotros podamos ganar las batallas espirituales que tengamos, y nosotros ponemos de lo nuestro, como dejando nuestra esencia, nuestra vida en Dios. Y Él pelea, ¿no, Iván? Él pelea, y eso es verdad, ¿no? Justamente lo que es interceder. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, justamente lo que leías ese ahí en Romanos, trata específicamente de esto, ¿no? Él conoce también nuestra debilidad. Entonces, Él, vamos a decir que está a favor de nosotros peleando en este sentido. Él está a favor de nosotros conociendo nuestra debilidad, conociendo cuál es nuestro punto débil muchas veces, conociendo cuáles son nuestros errores. Él se pone como un intermediador, vamos a decir como está Eve ahora, en vez de nosotros, está Ezequiel, estoy yo, y Él intercede. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un dolor, yo puedo tener algo en mi corazón, pero justamente el Espíritu Santo es aquel que lo conoce, que sabe la necesidad y está dispuesto
a rogar por mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Cuando Él intercede, justamente hablamos de esto cuando hablamos de interceder, ¿no? Habla a favor de alguien. Entonces el Espíritu Santo cumple una función que es tremenda. Es en medio de un dolor, en medio de una circunstancia difícil, Él está obrando a favor nuestro. Qué importante eso, ¿no? Qué cualidad muy linda. Creo yo. que de todas las cualidades que estamos hablando, podríamos estar horas Sí, hablando, sí, mucho tiempo. porque nos faltan un montón de cualidades. Y se me venía en la mente esto que como conectar, ¿no? Da testimonio, es guiador, es profesor, dirige la evangelización, es intercesor, es algo increíble lo que el Señor nos ha regalado a nosotros, esta promesa. La promesa que hablábamos la semana pasada, es increíble la promesa que el Señor nos ha regalado. Pero alerta. Hay un pero. Alerta. Pero cuidado, mucho cuidado con entristecerlo. ahí como que Sí, es algo que nos toca a nosotros, porque es algo que nosotros hacemos. Qué impresionante, ¿no? Porque justamente todo lo que venimos hablando define la personalidad del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nos ha pasado de que hemos entristecido a muchas personas, ¿no? Nos ha pasado en el andar de cada día. Uno puede a veces hacer que se ponga triste a alguien por una mala actitud, por con ahí, nuestras acciones, tal cual, con nuestras acciones, expresiones, sin con querer nuestras capaz, expresiones. incluso nos puede pasar, nos pasa, mejor dicho. ¿A cuántos hemos enojado en nuestra vida? ¿No? Y el Espíritu Santo tiene esta cualidad. Dice que se contrista ahí en Efesios, ¿sí? 4:30. Dice que se contrista, el Espíritu Santo se contrista. Nosotros muchas veces con nuestras propias acciones, vamos a decir de esta manera, metemos la pata muchas veces. Nos equivocamos, fallamos. Y entonces ahí pasa eso de que Él se pone triste. Él también se pone triste. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a entender cuando Él se pone triste qué es lo que sucede? Ahora vamos a hacer un ejemplo de los seres humanos. ¿Qué pasa cuando entristecemos a un ser humano por nuestras acciones? Porque sabemos que le va a hacer doler eso. Queremos remediarlo, ¿no? Queremos tratar de remediarlo. Cuando nos damos cuenta, enseguida sabemos que si pusimos mal a una persona, correr a esa persona y decir perdóname Sí. si realmente lo que hice, capaz que ni siquiera dándome cuenta, te afectó, perdóname. Y creo que salimos a correr y a pedir perdón, ¿no? A veces sin querer cometemos el error de no decirle eso lo que dijo él. Tal cual. De volver y orar, como si nada hubiera pasado, pero nos olvidamos de que pasó algo. Pasó algo y por eso nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, yo te pido perdón, porque te entristecí. Comenzar esa relación con el Espíritu de Dios que va a hacer que nosotros entendamos cuándo Él nos dirige. Porque si nosotros por ahí nos damos cuenta cuando Él está triste, entonces nosotros vamos a seguir nuestra vida, nuestra dirección, y vamos a decir, Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, pero quizás no sabemos que no está con nosotros. Pero por el desconocimiento de que Él tiene sentimientos. Entonces cuando nosotros ya tenemos ese tacto con el Espíritu de saber cuándo Él se entristece, yo puedo decir, esta decisión que he tomado me parece que la está entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces voy a ir por otro camino y voy a volver a esa relación. Y es por medio de decisiones, ¿no? Es por medio de Decisiones, de no contrictarlo, sino guardar también la relación con Él. Tal cual. Es tremendo. Es tremendo. Justamente, yo me imagino, ¿no? Y por todo lo que estamos hablando, por las cualidades. El Espíritu Santo es un amigo. Y es el amigo, cuando nosotros justamente hablamos de amistad también, podemos decir esto, ¿no? Uno busca la manera de no entristecer a una persona. Uno busca la manera de decir, bueno, esto a esta persona le ofende. Puede pasar una vez, puede pasar 2 veces. Llega un momento que llegamos a la reflexión y decimos, no lo voy a hacer más, porque sé que lo pone mal, sé que lo enoja, sé que lo entristece. Entonces el Espíritu Santo tiene esa cualidad, ¿no? Justamente Me encanta lo que acaba de decir tal Iván, cual. de tomar al Espíritu Santo como amigo, ¿no? ¿Cuántas Así veces con nuestros amigos que tenemos nos empezamos a conocer, ya sabemos lo que a cada uno le gusta, de que si me ponen, yo por ejemplo no tomo mate, entonces ya sé que cuando hay la Por ronda, eso ponemos la ronda de amigos, el mate ya no pasa por mi lado, y qué lindo que podamos conocer al Espíritu Santo y darnos cuenta
de aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo. Es así, es así. Es una amistad que, como bien veníamos hablando, ¿no? Se puede restablecer. Y justamente está esa actitud de decir, perdón Espíritu Santo, y quiero volver a estar contigo, quiero volver a tener esa relación. Muchas veces puede pasar de que con nuestros propios actos el Espíritu Santo un poco se aleja, ¿sí? Para hacernos entender también, para hacernos entender de que lo necesitamos. Y ese es un paso que nosotros también tenemos que dar, ¿no? Creo yo. Por eso poníamos cuidado y decíamos de esta manera, cuidado. Cuidado, ojo. exacto, cuidado. Es muy importante eso. Creo que ha sido, no sé para ustedes, pero ha sido un podcast Precioso. increíble. Hermoso, precioso. Damos obviamente gracias a nuestro Señor que nos ha acompañado, ha guiado todo lo que hemos dicho hoy. Estamos bendecidos, es poco me parece, estamos realmente contentos, felices, agradecidos a vos que tomaste este tiempo y nos escuchaste. La verdad que bendecimos tu vida y agradecemos este tiempito. Se nos ha terminado el podcast. Se nos Sí. ha Hemos terminado. el tiempo. Tal cual. Los esperamos. Un nuevo episodio. Un nuevo, episodio, obviamente, sí. un nuevo episodio acá en El Ruido de la Iglesia. Los esperamos como todos los jueves a partir del jueves pasado. El jueves a las 5 de la tarde está ahí publicándose en todas nuestras redes sociales. Tenés Spotify, YouTube, Facebook, ahí en CEF. Así que somos súper agradecidos de que estés ahí con nosotros compartiendo. Así que chicos, los dejo ahí para que se puedan despedir. Bueno, nada, simplemente decir, hemos conocido una de las cualidades del Espíritu Santo. Tal cual. Unas cuantas. Unas cuantas. Unas varias. Y vamos a cuidarlo. Vamos a Tal cuidarlo. cual. Vamos a cuidarlo. Muchas gracias y los esperamos el próximo podcast. Sí, que Ahí va a estar va. buenísimo también. Los saludamos desde acá, El Ruido de la Iglesia. Bendiciones. Bendiciones.